¿Qué opinión tiene de la democracia actual? El término democracia se remonta a la época de los griegos, la ciudad de Atenas, donde hay una serie de necesidades de darle un poder a la población, y ya no solamente a ciertas clases sociales. Esto ha ido evolucionando hasta lo que tenemos ahora, que es la democracia representativa. Pero hay que significar algunas cosas que son importantes. Una de ellas es el hecho de que ¿por qué se buscó la democracia? Era el hecho de que dejemos de lado los reinados. El rey era el dueño de vidas y haciendas, o una serie de situaciones que no eran correctas para la época ni para la actual. La evolución de la democracia sí ha llevado a que sea representativa, pero en uno solo de los poderes que tiene el Estado. El Estado básicamente tiene dos poderes, el poder legislativo y el poder ejecutivo. En el legislativo existe la democracia representativa por mayorías y minorías, donde hay cierta parcialización, incluso abusos a veces, por la que se llama la democracia pactada. Entonces, hay minorías que son postergadas. Entonces, no es una democracia real la que tenemos en Bolivia, en América Latina y en otras partes. Pero si nos vamos al ejecutivo, ahí es peor, porque lo que elegimos es un rey. Seguimos eligiendo un rey como las épocas feudales. Elegimos a una sola persona y toda su estructura que no la conocemos, porque solo conocemos al candidato o al vicecandidato a la vicepresidencia. Pero ese candidato, ese presidente que elegimos entre todos, pasa a ser el dueño del país. Él elige su corte, elige a los ministros, a los viceministros, a las principales carteras que existen en el órgano ejecutivo, y por lo tanto se hace su voluntad. Si no lo hacen así, cambia de ministro, cambia de autoridades. Entonces hemos vuelto nomás a la época del feudalismo. Con el ejecutivo tenemos un rey en el país. Hágase una carretera, hágase un museo, hágase un aeropuerto. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa situación no sea un abuso? De ahí que hablamos nosotros, cuando ya es excesivamente autoritario, hablamos de dictadores democráticos. Y así un sinnúmero de adjetivos que le damos. Por lo tanto, no hay una democracia completa. No es una democracia que nosotros podamos estar conformes, porque el que pierde tiene que irse a su casa, y con él se pierde quizás mucha gente importante, pensantes, intelectuales o profesionales, pero que no formaban parte del partido. Los partidos también se convierten en agencias de empleo. La carencia económica en países como Bolivia hace que la gente se afilie a un partido, o participe en un partido, o apoye un partido, esperando tener una retribución de algún puesto de trabajo. No van por una situación de ideología, o no van por un razonamiento de lo que debe ser un país y un gobernante. Pero lo más importante significar es que hemos elegido un rey. Si ese rey es incompetente, si ese rey es un dictador, o si es una persona que no tiene mucho criterio, sucede que los países se van deteriorando económicamente. Esa es la situación que está viviendo Bolivia, muchos otros países, donde bajo el flujo de corrientes ideológicas han tomado democráticamente un país y lo llevan por una corriente ideológica de un estatismo, de un capitalismo de Estado, donde el Estado realice toda la actividad o parte de la actividad, a veces competitiva con la propiedad privada. Ahí hay muchas cosas que analizar. La eficiencia del Estado como empresa, su papel de generador de trabajo, de empleo, de economía, de satisfacción. Eso es lo que nos está pasando. Creo que hay que hablar de un segundo nivel de evolución de la democracia, pero creo que es importante que la gente tome conciencia de lo que nosotros, o razone o profundice en lo que es la democracia, de que estamos en una situación de elección de una persona. Y la elección de una persona pasa muchas veces por vender mentiras, por vender imagen, por vender esperanzas. Sobre todo un pueblo pobre busca muchas esperanzas. Entonces, el que vende mejor la imagen a veces es elegido, pero no es el mejor para administrar. El país al fin y al cabo es una empresa, y nosotros somos parte de esa empresa. Si al gobernante le va mal, a todos nos va mal.